al siguiente PPT. Nosotros en matemáticas siempre tenemos que hacer una anotación, ¿cierto? En la parte de matemáticas siempre nosotros tenemos que escribir las ecuaciones matemáticas, entonces tenemos que, lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos haciendo con el lenguaje sintáctico, llevarlo a nuestro lenguaje matemático. Sí, como ya hemos visto, ¿no? En proposiciones hemos visto la parte semántica, pero esas proposiciones que hemos hecho, le hemos cambiado a un lenguaje lógico, ¿cierto? Entonces, los conjuntos siempre van a estar encerrados entre llaves, ¿ok? Y yo voy a denotarlo de la siguiente manera. Con letras, pero estas letras tienen que estar en mayúscula. Por ejemplo, entonces, si nosotros habíamos dicho el conjunto de los países de Sudamérica, entonces a ese conjunto le voy a colocar una letra. Le voy a colocar la letra A mayúscula, va a ser igual a, abro corchetes y coloco todos los elementos que están dentro de ese conjunto, ¿no? Y los elementos se van a estar separados por punto y coma, ¿ok? Como en el ejemplo, ¿no? Nos dice, el conjunto de las letras del alfabeto, A, B, C, X, Y, Z, se puede escribir así. El conjunto lo ponemos L y va a ser igual a todos los elementos separados por puntos y comas. Estos cerrados entre llaves. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a tener que hacer algunas anotaciones, ¿ok? Por ejemplo, cuando se habla de conjuntos, ¿sí? Dentro de un conjunto solamente puede existir un mismo elemento. Entonces, aquí nos dice, en el ejemplo nos dice que el conjunto tal es XXX, YY, Z. Entonces, ese conjunto simplemente va a ser X, Y y Z, ¿ok? No pueden haber más de un elemento, más de un mismo elemento, mejor dicho, ¿ok? Entonces no pueden haber, por ejemplo, dos perros no pueden haber en el mismo conjunto, solamente un perro, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver, ¿qué es el cardinal del conjunto? Nosotros habíamos dicho de que un conjunto contiene elementos, entonces, si nosotros nos preguntamos cuántos elementos tiene el conjunto, decimos tanto, ¿no? Pero en teoría de conjuntos, nosotros no vamos a hablar de elementos, sino vamos a hablar de cardinal del conjunto. Quiere decir cantidad de los elementos, ¿sí? Vamos a hablarlo así, cardinal del conjunto. Entonces, en el ejemplo A tenemos A, B, C, D y E. Su cardinal, ¿cuánto sería? O sea, su cantidad de elementos sería igual a 5, ¿no? Entonces se denota N, que va a ser la representación del cardinal, entre paréntesis, el conjunto. En este caso tengo cardinal del conjunto A y cardinal del conjunto B es 3, porque el mismo elemento solamente se considera 1, ¿ok? Entonces sería X, Y y Z. Muy bien, vámonos al siguiente. Relación de pertenencia. ¿Qué quiere decir relación de pertenencia? Quiere decir que un elemento va a estar o no va a estar dentro de un conjunto, ¿sí? Y vamos a tener la simbología de una E para los elementos que pertenecen y una E tachada para los elementos que no pertenecen, ¿ok? Entonces, veamos el ejemplo. Nos dice, M es igual a 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, decimos que 2 pertenece al conjunto M, pero 5 no pertenece al conjunto M, ¿sí? La notación matemática va a ser 2 E, M. 5 tachado la E, M, ¿ok? Nosotros vamos a representarlo así, no en letras, no como se lee 2 pertenece al conjunto M, no, no así, sino en su simbología matemática. 2 EM, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Determinación de conjuntos. Hay dos formas de cómo nosotros vamos a determinar un conjunto, o sea, cómo va a ser su expresión. Tenemos conjuntos por extensión y tenemos conjuntos por comprensión, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos. Cuando yo hablo por extensión, quiere decir que yo voy a tener que indicar cada elemento del conjunto. Entonces, por ejemplo, me dice, el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Yo tengo que colocar todos los elementos que me cumplan esa relación. ¿Ok? Mientras tanto, mejor dicho, en cambio, un elemento expresado por comprensión, solamente voy a colocar
la característica de todos esos elementos. Por ejemplo, P va a ser igual a los países de Sudamérica. Eso sería por comprensión. O P es igual a los animales domésticos. O P es igual a futbolistas del equipo peruano. O P es igual a equipos del fútbol peruano. Eso sería por comprensión. Y por extensión, si estábamos hablando de los países de Sudamérica, tendría que colocarlo, ¿no? Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia. Muy bien. Jugadores de la selección peruana. Guerrero, Farfán, Cueva, etcétera, ¿no? Equipos del fútbol peruano, Alianza Lima, Cristal, Universitario, San Martín, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos visto la diferencia. Entonces, voy a preguntar para que me den un ejemplo, dos personas. A ver, Ariana, un ejemplo de un conjunto expresado por comprensión. Y Jaime, un conjunto expresado por extensión, ¿ok? Ya, primero a Ariana, tú por comprensión, cualquier conjunto, a ver qué se te ocurra. Las estaciones del año. Ya, perfecto, muy bien. Ya, Jaime, ahora tú un ejemplo de conjuntos expresados por extensión. Jaime, ¿estás? ¿No estás? Se durmió. Ya, A ver, Dulce, tú un ejemplo de conjuntos expresados por extensión. Días de la semana. ¿Eso sería por extensión o por comprensión? Ya, muy bien. A ver, tú respóndeme, ¿por comprensión o por extensión es lo que me dijiste? ¿Extensión? ¿Seguro es extensión? No, es comprensión. Por comprensión, tú me has dicho los días de la semana. Ya, eso sería por comprensión. Ahora dilo por extensión. Extensión es cada elemento, tienes que indicármelo. ¿Cuáles serían? Entonces sería lunes, Lunes, martes, martes. miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, eso sería por extensión, ¿ok? Extensión y comprensión, ya, perfecto. Muy bien, Jaime. Valeria y Jaime, ¿no? Ya, ahorita les coloco su punto. Terminando de hacer la teoría, les coloco sus puntos de la clase. A ver, dice, diagramas de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Un diagrama de Venn es la representación gráfica de mis conjuntos, ¿ok? En vez de colocarlo de esta forma, que son entre llaves, yo lo puedo colocar mediante gráficas o mediante dibujos. Ese es el diagrama de Venn. Puedo colocarlo de manera rectangular, elipsoide o una figura medio extraña, ¿sí? Ese es el diagrama de Venn. Muy bien. Vamos a ver conjuntos especiales, o sea, tipo de conjuntos. Hay un conjunto que se le conoce como el conjunto vacío. Quiere decir que dentro de ese conjunto no voy a tener ningún elemento. Entonces, se va a representar por ese vocablo griego que se llama phi, o entre llaves, y dentro de ella nada, ¿no? Pues es un conjunto vacío. Y se lee A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo. Puede decirse vacío o conjunto nulo, ¿ok? Conjunto vacío o conjunto nulo. Ya sabemos cómo es la notación matemática del conjunto vacío. Un AFI o entre llaves, nada, ¿no? Dentro de las llaves no le pongo nada. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dicen números mayores que 9 y menores que 5. ¿Habrá un número mayor que 9 pero a la vez menor que 5? No hay, no existe. Entonces sería un conjunto vacío. Conjunto unitario. Quiere decir que dentro del conjunto solamente va a existir un elemento. ¿Sí? Por ejemplo, me dice x tal que x al cuadrado es igual a 4 y x es menor que 0. Entonces, resolviendo, nosotros decimos x al cuadrado es igual a 4. Entonces, x es igual a más menos 2, ¿cierto? Más menos 2.
Pero acá tenemos una condición, nos dice que los valores de x tienen que ser menor que 0. Si los valores de x es menor que 0, el único valor sería menos 2. Por eso es un conjunto unitario. Conjunto finito quiere decir que va a tener un conjunto limitado de elementos. Por ejemplo, me dice, x tal que x es un número impar positivo menor que 10. Impar positivo menor que 10. 2, no, impar, ¿no? 1, 3, 5, 7 y 9, menor que 10. Y me dice que son positivos. Ya, perfecto. Es un conjunto finito. Vámonos al conjunto infinito. Quiere decir un conjunto ilimitado de número de elementos. Como me dice, x tal que x es un número par. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 100, 1000, 3000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000. Infinito, ¿no? ¿Cuántos elementos tendrá? Y el conjunto universal va a hacer referencia a todos los elementos que van a estar en una situación particular. ¿Ok? Por ejemplo, me dice, el universo conjunto universal de todos los números es el conjunto de los números complejos. Claro, no sé si en álgebra lo habrán hecho, pero el conjunto universal de todos los números es los números complejos. Y de ahí van entrando, ¿no? A los conjuntos reales, conjuntos imaginarios, a los conjuntos de los números naturales, de los números reales, de los números z, ¿no? O de los números negativos. Entonces, el conjunto universal va a ser con número complejo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es relación entre conjuntos. ¿Se acuerdan de pertenencia de relación entre elemento y conjunto? En cambio, cuando hablamos de relación entre conjuntos, quiere decir de conjunto a conjunto. Y vamos a hablar sobre inclusión, ¿ok? Vamos a hablar sobre inclusión. Un conjunto A está incluido en otro conjunto B. Sí, solo si todos los elementos del conjunto A también están dentro de lo... o es también elemento del conjunto B. ¿Sí? Y la notación quiere decir, A está incluido B, como acá lo vemos en la representación gráfica. Todos los elementos del conjunto A también pertenecen al conjunto B, ¿cierto? Entonces quiere decir que A está incluido en B. Entonces la inclusión quiere decir relación entre conjuntos. Y si nosotros hablamos de pertenencia, relación elemento-conjunto, ¿ok? Ya vámonos al siguiente PPT. Vamos a ver propiedades, me dice. Todo conjunto está incluido en sí mismo, obviamente. El conjunto vacío se considera incluido en cualquier conjunto, ¿ok? El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿ok? Sigamos. A está incluido en B, equivale a decir que B incluye a A, ¿ok? Es lo mismo. Si A no está incluido en B, A no es un subconjunto de B. Significa que por lo menos un elemento de A no pertenece a B, ¿ok? ¿Escuchan? Se colgó.